Es un placer para mí compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor en este día. Estamos agradecidos para con el Señor. En este día vamos a hablar del amor. Le voy a invitar que por favor me acompañen en su Biblia en el libro de Primera Carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 21. Y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así como nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Demos gracias a Dios. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias, Padre amado, te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, buen Dios, por tu gran amor y tu infinita misericordia. Padre Celestial, en estos momentos, Señor, vamos a compartir tu palabra, Señor. Permite, Padre Celestial, que tu palabra sea predicada conforme a tu voluntad. Úsame, Dios, como tu instrumento, Señor, para que así tu amor sea derramado, Señor, y perfeccionado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar en este momento, ya había dicho que vamos a hablar del amor. En este caso, el amor fraternal. Y antes de comenzar a hablar sobre el tema, vamos a introducir. Se dice que este libro de Juan, primera carta de Juan, fue escrito por allá por el siglo I después de Cristo, hace unos años de eso. Dice que el propósito de este libro fue para enseñarle a los hermanos que había un problema ahí, había un problema de doctrina.
En este caso quizás el problema nuestro no es de doctrina, pero siempre hay problemas y problemas que hay que solucionarlos. ¿Y quién es el guía que nos puede ayudar a solucionar los problemas nuestros? Que cada día hay diferentes problemas. Bueno, Dios. Debemos cada uno de nosotros estar aferrados en Dios para que Él nos ayude y nos guíe. Bien, entonces vamos a definir lo que es la palabra amor, amor fraternal. La palabra amor fraternal viene de una palabra griega. Es una palabra compuesta, amor fraternal. Dice que significa Filadelfia. La primera palabra significa fila, que es amor o amado. Y la palabra delfia significa amor entre hermanos. No se preocupen, hermanos, que no voy a predicar en griego. Es en español que vamos a predicar. Nada más quería definir esa palabra que significa Filadelfia, amor fraternal. Bien, entonces, hermanos, hay condiciones para mantenernos en el amor fraternal. Dice que los hijos de Dios demuestran el amor de Dios amando a Dios y también a su hermano. Cada uno de nosotros, señores, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros, porque así nos manda Dios. En la Biblia nos manda el Señor que nosotros debemos amar. Y además de esto, en el mes pasado, creo que se conmemora el mes del amor. Y dirán ustedes, bueno, pero ya pasó el mes del amor, ¿por qué vamos a seguir hablando del amor? Si el hermano Joe habló de eso en el mes pasado. Sí, lo que pasa es que Dios es amor y cada uno de nosotros debemos reflexionar y debemos amarnos los unos a los otros, y así nosotros reflejamos el amor de Dios en cada uno de nosotros. Si Dios es amor, entonces de Él es quien hay que hablar, porque cada uno de nosotros nos comprometimos con Dios, y como Dios es amor, pues vamos a hablar de Dios. Amén. Hay condiciones para mantenernos en el amor fraternal. El amor fraternal es evidencia de haber nacido de Dios. Cada uno de nosotros somos nacidos y tenemos un Padre Celestial. Y si nosotros tenemos un Padre Celestial que Él es amor, cada uno de nosotros debe demostrar amor con cada uno de nosotros, con los hermanos. Dice que amor fraternal es amor entre hermanos. Y la primera persona que dio amor por cada uno de nosotros fue Dios. Él envió a su Hijo a sacrificarse por cada uno de nosotros. Y tenemos nosotros evidencia de eso en la Biblia, en Juan 3:16, que Él envió a su Hijo a sacrificarse por cada uno de nosotros. Y el Señor hizo eso por amor que nos tiene a cada uno de nosotros, el amor que le tiene a su pueblo. De manera que cada uno de nosotros, entendiendo que el Padre nuestro es amor, debemos nosotros mantenernos en amor cada uno de nosotros. Si nosotros vemos a un hermano nuestro en la calle, puede ser, en ocasiones, hay personas que quizá ni lo saludan, o quizá se hacen el que no lo vieron. Nosotros debemos ser la diferencia de la persona que vive en el mundo secular, no como la persona, por ejemplo, dirían impío. En el país le dicen impío a la persona que no han reconocido a Cristo como su único Señor y Salvador. Entonces hay una diferencia, aunque muchos de ellos digan que no somos diferentes, pero sí hay una diferencia, porque el que es hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Entonces podríamos hacer una encuesta, por ejemplo, en mi país. Digo de mi país porque es el que más conozco. Muchos de ustedes saben que soy dominicano, al igual que mi hermano Arismendi. Entonces, por eso puedo hablar de mi país. Y uno puede hacer una encuesta en mi país. Y usted le dice a la persona, ¿usted cree en Dios?
Y quizás sin temor a equivocarme, un 90% le va a decir a usted, sí, yo creo en Dios. Pero, ¿usted cree en Dios de la manera que Dios dice que hay que creer en Él? Nos dicen por ahí también una frase que usan en mi país, que hasta la gallina cree. Entonces, usted debe creer como Dios dice que creamos en Él. Dice que el que cree en Dios hace la voluntad del Padre. Pero ellos lo dicen que sí, que creen en Dios, pero lo dicen de boca. Sus hechos son muy diferentes. Entonces, nosotros debemos ser diferentes a ellos. Y en ocasiones cuando usted le dice a ellos, no, que nosotros somos diferentes, dicen, ¿y por qué? Pues usted no es un ser humano igual que nosotros. Sí, ciertamente, en ese contexto somos iguales. Pero hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Y si usted sigue hablando con ellos, pues ellos se van hasta a ofender. Pero entonces ellos mismos demuestran que sí, que somos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos igualitos que ellos y nos equivocamos, cometemos errores. Obviamente no somos pecadores, porque he escuchado personas que dicen que sí, que el cristiano es pecador. No, nosotros no somos pecadores. La Biblia dice que nosotros somos santos. Y la palabra santo dice que apartado de la maldad o del pecado. O sea, no dice que un cristiano es pecador. En Romano el verbo está en pasado. O sea, usted fue un pecador antes de llegar a Cristo. Pero ya luego que usted se arrepiente y hace lo que el Señor dice, ya usted no es un pecador. Y obviamente podemos también citar algún ejemplo de eso que pasa en el mundo secular. Por ejemplo, el que practica algún deporte, el atleta es el que juega béisbol, le dicen beisbolista, o pelotero. Ese pelotero, porque se practica eso. El que es futbolista, le dicen futbolista, ese es futbolista porque practica ese deporte. Pero la Biblia no dice que el cristiano es pecador, porque es que no practicamos eso. Obviamente el cristiano es santo, pero santo no significa que usted sea perfecto. Somos imperfectos cada uno de nosotros. Cometemos errores. Obviamente eso sí, pero pecador no, porque que si usted es un pecador, entonces hay que revisarse, porque usted está practicando eso. Y el cristiano no está para practicar el pecado. Obviamente sí fallamos, en ocasiones nosotros fallamos, porque eso hay que reconocerlo. Solo perfecto hay uno y sabemos quién es. Entonces, eso es lo que nosotros debemos llevar. Por ejemplo, cuando usted comete algún error, los del mundo secular le van a decir a usted, oye, eso, y eso que es cristiano. Por eso es que yo no voy a ninguna iglesia, ni nada de eso, porque ese es cristiano y vea lo que está haciendo. Mas sin embargo ellos lo hacen y para ellos es normal. Obviamente entendemos eso porque ellos no tienen temor de Dios, para ellos es normal. Pero entonces nos dicen a nosotros que no somos, que somos iguales, que no hay nada diferente, pero entonces ellos nos critican. Si fuéramos iguales, ¿qué usted cree que pasara? No dijeran nada cuando hiciéramos algo que a Dios no le agrada. Pero nosotros también debemos nosotros analizar lo que debemos hacer, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Señor nos ha dado su Espíritu, y al momento de hacer algo ya somos diferentes. Por eso os hemos dicho que éramos pecadores en un tiempo, pero ya no lo somos porque no practicamos tales cosas. Pero sí no somos perfectos. Bien, vamos a proseguir. Dice que el cristiano demuestra el amor de Dios amando al prójimo como a sí mismo. Y cuando nosotros hablamos del prójimo, nosotros sabemos que ese es un mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es amor, cada uno de nosotros como cristianos debemos amar a Dios, pero el segundo es amar al prójimo. Y ese mandamiento de amar al prójimo es un poco difícil. Nosotros lo decimos y el decirlo es diferente, porque amar al prójimo es amar al próximo, el que está más cerca de usted, ya sea su vecino, sean sus familiares, y lo decimos en ocasiones, pero a veces practicarlo es difícil. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a cada uno de nosotros que nosotros debemos amar a nuestro enemigo o a alguien que nos hizo algo mal. Y es un asunto difícil para cada uno de nosotros. Amar a alguien que usted entienda que le ha hecho mal
Es difícil, pero debemos hacerlo porque el Señor nos manda a hacerlo y cada uno de nosotros está para cumplir los mandatos del Señor. Ya nosotros no lo debemos a nosotros mismos, sino hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Amén. Bien, dice que el cristiano demuestra el amor fraternal, lo refleja con amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Y si cada uno de nosotros decimos que somos cristianos, obviamente Dios es amor, entonces conocemos a Dios. Y si no lo demostramos, entonces no lo conocemos. Si no amas, no es nacido de Dios. Dice en 1 de Juan 3:10 y el 11 y el verso 11 que si usted no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, si no lo ama, ya usted sabe que no es de Dios y usted sabe a cuál pertenece. Cada uno de nosotros debe, hermano, ser cristiano y reflexionar y demostrar el amor de Dios en donde quiera que nos encontremos. O sea, su teoría debe de ir relacionado con su sello. ¿Por qué? Porque usted solo no debe ser cristiano aquí en la iglesia. Usted debe ser cristiano en la calle, en el trabajo y donde quiera que usted está. Debe demostrar el amor de Dios, porque el Señor nos ama a cada uno de nosotros y puede mostrar entregando a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, un amor sin igual y amor incondicional, porque ninguna persona como ser humano que tenga un hijo lo va a dar por ninguna otra persona. Que usted sepa que yo haya hecho algo mal y me ande buscando a mí para sacrificarme por ahí, usted no va a dar su hijo a decir, no, déjalo vivir a él y coge mi hijo, al hijo mío que pague. Eso sabemos nosotros que es difícil. Ninguna persona hace eso, de modo que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que lo hiciera, porque Él sabía que nosotros no estábamos en la capacidad de hacer eso. Amén. Bien, vamos a seguir. Dice que el cristiano debe mantener la diferencia, y en eso ya lo habíamos hablado. El cristiano debe ser diferente al mundo secular. El cristiano debe demostrar amor en donde quiera que se encuentre. Por ejemplo, en la iglesia aquí yo he visto que los hermanos demuestran amor, saludando a su hermano. Cada uno de nosotros debe saludar a su hermano. Bien, si usted no se siente mucho en confianza, pero por lo menos debe darle la mano y reflexionar el amor de Cristo por cada uno de sus hermanos. Había dicho el hermano Joe al principio, que estaba hablando sobre las ofrendas. Decía que el hermano Juan demostraba el amor, que salía a predicar con el ejemplo. Hacían una coleta de comida acá y él iba a Piedra a entregársela a los hermanos más necesitados. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos demostrando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se demuestra de diferente manera. Si usted saluda a su hermano, usted está demostrando que usted tiene amor por su hermano. Y si usted va a predicarle a un hermano y usted le lleva también el sustento, bueno, pues hermano, si no lo tenía, pues le vas a escuchar con más deseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en este país, diferente al país nuestro, de Arismendi y yo en este caso, no sé cómo la gente demuestra el amor a través de la prédica, porque por ejemplo nosotros allá es un país pequeño y nosotros salíamos a predicar por los hogares. Aquí es posible que no se pueda porque aquí es más grande. Por ejemplo, el país donde nosotros vivimos, el último censo que hicieron hace 2 años dice que son 11 millones y algo. El dato específico no lo tengo, pero son 11 millones y algo. Y en estos días estuve viendo en Google y dice que en Texas son 100 millones y algo de personas, o sea, son 9 países en cuanto a población del mío. Aquí es más difícil, pero debe haber un método y nosotros debemos investigar cuál es ese método que funciona aquí para predicar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque hay que seguir predicando el Evangelio de Cristo a las personas. ¿Por qué? Porque Cristo lo predicó en un tiempo, luego dejó a los apóstoles.
y hoy ya ni está Dios, ni está Cristo, ni los apóstoles aquí en la tierra para predicar. Entonces, ¿a quién ustedes creen que le corresponde eso? Es a nosotros. Y de esa manera nosotros también practicamos lo que es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos velando por la persona, de que la persona, las almas no se pierdan. Obviamente, el resultado lo da Dios. Cada uno de nosotros debe practicar el amor de Dios, predicarle a la persona. En ocasiones quizá uno dice, pero yo tengo mucho tiempo predicándole a tal persona y no pasa nada. Bueno, ¿qué significa eso? Que usted debe seguir. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. Y no ha llegado quizá el tiempo de que esa persona se arrepienta. Aunque en ocasiones hay muchos que no entienden, no escuchan. A veces uno dirá, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa con esa persona? Dice que sí, que entiende el mensaje, pero no se arrepiente. Pues siga predicando, que es que no ha llegado el tiempo, el resultado lo da Dios. El trabajo nuestro es predicarle a la persona con nuestros hechos. Y por ejemplo, cuando hay un hermano enfermo, usted debe también de ir, si está en el médico, usted debe de ir a orar por esa persona y predicarle allá si es necesario, en el hospital. No sé aquí cómo funciona eso, pero en nuestro país sí, nosotros íbamos al hospital y orábamos por esa persona. ¿Por qué? Porque es miembro de la iglesia, en eso se demuestra el amor de Dios. Si usted dice que usted siente amor por sus hermanos, entonces cuando el hermano tiene problemas, o sea que es una de las cosas que la persona se siente más afligida, o cuando usted pierde un familiar, o cuando tiene un ser querido enfermo. Entonces cuando la persona ve que usted llega, aunque no lleve nada, ¿por qué? Porque usted da lo que usted tiene. Si usted tiene dinero, pues gloria a Dios, vaya y llévele dinero. Pero si usted no tiene dinero, vaya y dé su presencia y usted ora por esa persona y se pone a la disposición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nada más no es dinero. Por ejemplo, en la casa de esa persona a veces hay cosas que se hacen. Ustedes saben que en la casa de la persona se hace cosas. Oficio, en el caso de las mujeres, no sé aquí cómo le llaman, pero en mi país le dicen que eso es oficio, que se hace, lo que hacen desde la casa. Bueno, si usted no tiene dinero y puede hacerlo, pues vaya y ayude a esa persona y con eso usted está practicando el amor de Dios, que es lo que nosotros debemos practicar cada uno de nosotros. Debemos nosotros ser agradecidos con el Señor y darle lo que el Señor nos da a nosotros. El Señor nos dio su amor a cada uno de nosotros y debemos practicarlo con los demás. Amén. Dice que el cristiano debe llevar una vida en amor, así como Cristo se entregó en ofrenda y sacrificio por cada uno de nosotros. En Efesios 5:2 nos habla de eso. Cristo se entregó en ofrenda y en amor por cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no vayamos a hacer quizá eso, que no vayamos a entregar por otra persona, como dije ahorita, que es difícil que alguien pague por otro, pero por lo menos nosotros demostramos el amor de Dios ayudando en lo que podemos, en lo que esté a nuestro alcance. Usted puede orar por una persona, un hermano. Por ejemplo, cuando hay un hermano que está enfermo, la iglesia tiene un grupo, es bueno que el hermano lo diga. O si no lo quiere decir por el grupo, que llame al pastor, pues llame a un hermano de confianza. Me siento enfermo, tengo problemas, para que ore por mí. Y su hermano debe hacerlo, porque eso es nuestra misión, orar los unos por los otros, así lo dice la Biblia. Y en eso se demuestra el amor. Es bueno que nosotros también tengamos una agenda. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene muchas cosas que hacer, lo que hacer. Y una persona le dice, ora por mí por tal cosa. Usted le dice que sí, que usted va a orar por él. Pero en ocasiones se le puede olvidar porque está en otra cosa. Pero si usted lo anota, lo que se anota no se borra. Si usted no lo borra, no se borra. O no se olvida. Y de vez en cuando usted revisa su agenda. Pero tal hermano me dijo que orara porque tenía un problema. Entonces yo voy a orar por esa persona. Porque esa persona tiene un problema y es un deber nuestro como cristianos orar por la persona que tiene un problema. De hecho, la Biblia dice que cuando hay una persona triste, es bueno que usted vaya a compartir su tristeza. Y si está alegre,
que cante alabanza, y usted también debe compartir sus momentos, los momentos tristes y los momentos felices se comparten con los hermanos. Nosotros en un entonces, o sea, digo en un entonces porque cuando no éramos cristianos, en mi caso compartíamos otras cosas. Cuando una persona cumplía, por ejemplo, años, uno iba a celebrar con esa persona, y la persona mundana sabemos nosotros cómo celebran los cumpleaños, que lo celebran de diferentes maneras. Pero en el caso nuestro ahora como cristianos, cuando una persona está alegre, bueno, pues es motivo de que nosotros vayamos a festejar con esa persona. Y oramos a Dios para que el Señor le siga ayudando y que siga en los caminos del Señor. Obviamente cuando una persona va a predicarle a otra persona que no conoce a Dios, nosotros le presentamos el amor de Dios como dice la Biblia. Obviamente debemos hacerlo como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no debemos decirle a una persona que después que usted sea cristiano ya no habrá problema. No, eso no. Siempre hay pruebas, así lo dice la Biblia, que después que usted es cristiano hay pruebas. Y yo le decía, por ejemplo, a los hermanos allá cuando compartíamos la palabra, el cristiano se enferma, el cristiano tiene problemas, igual que cualquier otra persona. De manera que el hecho de que usted sea cristiano no significa que ya los problemas han terminado. Los problemas no terminan. Obviamente si nosotros tenemos la esperanza de que el Señor nos ayuda en nuestros problemas, porque tenemos a alguien que nos guía y nos ayuda, que es nuestro Dios, por eso nosotros acudimos a Él cuando tenemos problemas. Amén. Entonces, dice la Biblia que tenemos nosotros también un consolador. Dice más el consolador nos dio su Espíritu, quien envió al Hijo a sacrificarse por cada uno de nosotros y además también nos dio su Espíritu. Miren, todo lo que el Señor promete, el Señor lo concede. Por ejemplo, el Señor prometió que venía. Es una segunda venida del Señor y Él va a venir. Él nos prometió a nosotros que iba a dejarnos un consolador cuando Jesucristo se fuera de este mundo, y también cuando se fue nos envió un consolador. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu del Señor, que es el mismo Espíritu Santo. Por eso somos hijos de Él, porque cada uno de los que hemos reconocido al Señor como nuestro único Señor y Salvador, tenemos el Espíritu de Él, y por eso somos sus hijos. En Romanos 14:8 Él habla de eso, que todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros somos guiados por el Espíritu? Si hacemos las cosas como el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Cada persona que se entregó al Señor, se arrepintió y se bautizó, pues tiene el Espíritu de Dios. En Hechos 2:38 nos habla de eso, que cuando nos bautizamos es para perdón de nuestros pecados y tenemos el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros somos hijos del Señor porque somos guiados por el Señor. Esta mañana estamos hablando sobre el amor fraternal, que es el amor entre hermanos. Yo no sé si hay alguna persona que no ha aceptado al Señor en estos momentos. Y si hay una persona que no lo ha aceptado, también le estamos hablando a esa persona. ¿Por qué? Porque el hecho de que usted esté aquí, eso significa que Dios ha sido bueno con usted también. Y de alguna manera u otra, o alguien le invitó porque esa persona lo ama y quiere compartir, quiere que usted también comparta lo mismo que él compartió con usted. Entonces, de todas maneras, es para aquella persona que no se haya entregado al Señor, también estamos predicando en esta mañana. Y este mensaje que estamos predicando en esta mañana es para cada uno de nosotros, primeramente para mí. Ese mensaje es para mí y luego para cada uno de los miembros que están en la congregación en esta mañana. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe reflejar el amor de Cristo con su hermano, con su vecino, con el prójimo, así mismo como lo dice la Biblia, y compartir la palabra. Como mismo nosotros nos comportamos en la iglesia, también debemos comportarnos en la calle, comportarnos en el colegio, en el caso de los que estudian, y en su trabajo. Así debemos nosotros ser cristianos en donde sea.
El hermano Arismendi estuvo compartiendo el mensaje la semana pasada, creo que fue la semana pasada o hace como 2 semanas, ¿verdad? Sí, el hermano decía que hay ocasiones que cuando usted es cristiano, hay personas que se le acercan a usted y le dicen, usted debe ser cristiano. Y no es que usted le esté predicando ni que usted haya haciendo alarde de eso, de que usted es cristiano, sino es que usted lo demuestra que usted tiene el amor de Dios y esa persona se da cuenta de que usted es cristiano por eso. Por ejemplo, en mi caso me lo han preguntado, que si soy cristiano. Y no es que yo le haya dicho a alguien, sí, yo soy cristiano. Digo, bueno, para la gloria y la honra del Señor, si usted es cristiano. ¿Por qué? Porque usted debe reflejar el amor de Cristo en donde quiera que usted esté. No es nada más que usted lo va a reflejar cuando está en la iglesia o cuando esté en su casa. En su casa usted debe también reflejar el amor de Cristo. Por ejemplo, sus vecinos deben saber que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque no es que usted también le va a caer bien a todo el mundo. Que es posible que si vayan a preguntarle a todos sus vecinos, no van a decir todo lo mismo. Que usted es una persona tranquila, usted es una persona santa. Quizá lo pueden decir, es posible que lo digan 10. Si le pregunta a 10 y le dicen 10, pues gloria a Dios. Pero es posible que usted le pregunte a 10 y 3 digan que no, que usted no es una buena persona. Bueno, allá en mi país dicen, bueno, yo no soy un billete de $100 quizá, que le puede caer bien a todo el mundo. Pero sí trato de hacer lo que Dios manda. Obviamente sabemos que cada uno de nosotros fallamos, cometemos errores, pero debemos mantenernos en el margen del amor de Cristo, demostrarlo con los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo y con nuestros hermanos. Amén. Bien, entonces vamos a compartir 3 preguntas que tenemos. No la tienen que responder, solo nada más le voy a preguntar. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. 3 preguntas sobre lo que es el amor fraternal. Y la primera pregunta dice que ¿qué estaría dispuesto a hacer por un ser amado muy cercano a ti que es secuestrado? ¿Conocen la palabra secuestro? Si a una persona que es querido a usted, por ejemplo un familiar, usted se entera o lo llaman que esa persona es secuestrada, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por una persona? Bueno, es un ser querido. Mayormente en mi país cuando sucede, no sucede muy común, no es muy común que suceda eso, pero por ejemplo en Haití he visto últimamente que está sucediendo eso y piden una suma de dinero y es posible que usted no la tenga, pero usted hace lo posible y busca hasta donde usted no tenga, lo busca prestado y todo eso para tratar de ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque usted lo quiere. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Dice que en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 14 y verso 16, Abraham con Lot. Hay una Biblia, la versión que yo utilicé fue la Biblia de las Américas, y dice que al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrado, nacido en su casa, y buscó 318 soldados. O sea, eso es mucho, 318 soldados. ¿Y por qué Abraham hizo eso? Porque él tenía amor por esa persona. Cuando nosotros, algún familiar nuestro, algún amigo, algún hermano, o sea, hablando en hermanos de la fe, nosotros nos enteramos de que tienes algún problema, pues nosotros debemos hacer lo que sea posible, lo que esté a nuestro alcance. Hay cosas que a veces no están a nuestro alcance, entonces ya ahí es difícil, pero siempre hay algo que hacer. ¿Por qué? Porque lo mínimo que usted puede hacer por lo menos es orar por una persona, y eso podemos cada uno de nosotros hacer, porque
es un deber nuestro orar los unos por los otros, así como la Biblia nos manda. Cada uno de nosotros, cuando se ve un familiar, amigo, persona querida en esa situación, nosotros hacemos todo lo posible por ayudar. Y es un deber nuestro. Así también es en el mundo cristiano, en el mundo no cristiano. Cuando una persona tiene un problema, nosotros como hermanos debe dolernos a todos. Amén. Bien, la próxima pregunta es, dice, ¿qué haría si supiera que un ser amado suyo cometió un pecado muy grande? Cometió un pecado muy grande y por ese pecado lo van a sacrificar. ¿Qué usted haría por esa persona? Obviamente, en este caso no somos nosotros quien juzgamos, el que juzga es Dios. Pero hablando del contexto de vida nuestro, si usted pudiera hacer algo por esa persona, que usted pudiera hablar con esa persona y decirle, bueno, arrepiéntete, que tu pecado van a ser perdonados, y usted puede orar por esa persona, ¿usted lo haría? Como cristianos debiéramos nosotros hacerlo, porque eso también es parte del amor. Amén. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Éxodo 32-31, del capítulo 32, verso 31 y 32. Dice que en este caso fue Moisés por su pueblo. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ahí está el pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora si es tu voluntad, perdona. Y dice él que si el Señor no puede perdonar al pueblo, que lo borrara del libro. Y sabemos nosotros lo que significa eso. Después que usted lo han anotado en el libro, en este caso el libro de la vida, si a usted lo van a borrar, entonces usted está pidiendo que le borre eso. Por algo lo está usted pidiendo. Él lo hizo por amor a su pueblo, que lo borrara del libro de la vida. O sea, el amor parecido al de Jesucristo, o sea, por su pueblo, de no perdonar al pueblo, también que no lo perdonara a él, que lo borrara a él del libro de la vida. O sea, ese es el caso que nos lleva a nosotros en el amor fraternal a reflexionar y ver qué tanto nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchos ejemplos y nos dice a nosotros cómo cada uno de nosotros debemos amar a nuestros hermanos. En el caso de Moisés, él dijo que si no, el Señor no iba a perdonar al pueblo por el pecado que había cometido, que habían hecho una vaca de oro, un asunto de oro, y ese era su Dios de ellos. Ellos tenían a ese Dios, amaban ese Dios. La Biblia habla de que nosotros no debemos amar idolatría. En ese caso, lo que significa ídolo, cada uno de nosotros entiende lo que es un ídolo. En ese caso, en el caso de ellos, ese era su ídolo, el Dios de oro que habían hecho. Y Moisés le pidió a Dios que lo perdonara a ellos, sino que lo borrara a él del libro de la vida. ¿Por qué? Porque él quería a su pueblo, él sentía amor por su pueblo. Y nosotros debemos enfocarnos en si Dios primero lo hizo, luego Moisés, que daba hasta su vida por su pueblo, entonces cada uno de nosotros quizás no vamos a dar la vida como habíamos dicho anteriormente, pero lo que esté a nuestro alcance debemos hacerlo. Lo mínimo que una persona puede hacer por una persona cuando esté en problemas, orar por esa persona. Y en eso reflexionamos nosotros y reflejamos el amor de Dios. Amén. Bien, vamos a pasar a la próxima pregunta. Dice, ¿qué haría usted si supiera que su mejor amigo
o amiga puede ser en ese caso, esa persona que ama tanto está en peligro de muerte. En este caso, esa persona está enferma, ha tenido quizás un accidente y usted entienda que estén solicitando una pinta de sangre. Es lo mínimo que usted puede hacer por esa persona. Si usted no puede donar esa sangre por usted mismo, por quizás por alguna circunstancia, usted va a buscar quizás en un grupo o algo. En este caso, en aquel entonces no había grupo de WhatsApp, pero en este caso sí. Usted va a publicar en un grupo que necesitan sangre X y usted va a hacer lo posible de que esa persona se salve. ¿Por qué? Porque usted lo quiere, usted quiere esa persona. Y en eso usted está demostrando el amor de Cristo. Dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20, 1:17, no vamos a leer todo eso, pero sí vamos a ver con base bíblica lo que nos dice la Biblia del amor. Y eso fue el caso de Jonatán con David. Y dijo, no vamos a... En el verso 11 dice que Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David, el Señor Dios de Israel sea testigo, como a esta hora, mañana o atardecer el día, he aquí si hay buen ánimo para con David. No habrá de enviar a ti para hacérselo saber. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor y a Jonatán. Bien, había una conversación ahí entre ellos. Jonatán le dijo a David que su padre quería hacerle mal. Entonces ellos no lo creían porque es difícil que su padre quiera hacerle mal. En conclusión, lo que podemos pensar con eso, que por qué Jonatán le dijo a David, bueno, porque él le interesaba, él se interesó por el amigo, en este caso David, que estaba pasando por una situación difícil, y él se lo dijo, y fueron a mediar en la situación para tratar de ayudar al amigo y solucionar ese problema, como cada uno de nosotros debe hacer, mediar en el caso que podamos nosotros mediar, o lo que esté a nuestro alcance hacer. Lo mínimo, como habíamos dicho anteriormente, es orar por una persona cuando tiene problemas. Pero usted puede hacer muchas cosas, porque usted puede ayudar en diferentes situaciones o circunstancias. Si no tiene dinero, bueno, pues usted ayuda en lo que usted pueda, pero nuestro deber como cristianos es ayudar al hermano cuando tiene problemas y amar a nuestros hermanos. Amén. Bien, la próxima pregunta, recuerden que hablamos que eran 5. Dice, ¿qué haría por una persona muy apreciada? Si trabaja con ella, o es empleado, o sea, compañero suyo, y usted ve que esa persona está pasando por una situación difícil, ¿qué estaría dispuesto a hacer usted por esa persona? Dice en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 2 al 6, dice, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió el uno anciano de los judíos pidiéndole que vinieran y salvara a su siervo. Bueno, este fue el caso del centurión. Él tenía problemas de salud
y envió a alguien, a un amigo, alguien que era amigo de él, y ese amigo de él, por el amor que sentía por su amigo, fue y buscó a Jesús para que Jesús fuera a salvarle la vida. En el caso nuestro, nosotros no vamos a salvarle la vida quizá a alguien desde el contexto espiritual, desde el contexto como Jesús lo hizo, pero en lo espiritual sí podemos nosotros hacer algo, porque nosotros podemos, si sabemos que alguien tiene esa situación, bueno, el grupo de la iglesia, decirle a la iglesia que vamos a orar por esa persona que tiene problemas de salud, y siempre en la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros siempre puede hacer algo por una persona, un hermano, un amigo o un vecino. ¿Por qué? Porque usted tiene el amor de Cristo y debe reflejarlo donde quiera que esté. La última pregunta y la quinta pregunta es: ¿qué haría si un día va por la calle o caminos, en el caso puede ser el camino también, y hay una persona que lo encuentra atropellado, o puede ser que tú lo hayas atropellado con tu carro o troca, como dicen aquí? ¿Qué cree que podía hacer por esa persona? Ya ese caso es una persona, no está hablando de un hermano o un familiar, pero sí también nosotros debemos hacer algo porque es una persona humana. Y si tenemos amor nosotros por un hermano o por un familiar, también debe dolernos otra persona que es un ser humano. Entonces, en el libro de Lucas, también Lucas 10, 29 al 37 nos habla de eso. Lo mínimo que usted puede hacer por esa persona, si usted puede llevarlo al médico, usted lo va a llevar o llamar a la ambulancia. Porque a veces hay que analizar el caso, en ese caso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi país, si usted encuentra una persona así atropellada, no sé si se usa aquí ese término, atropellado, está herido, y lo lleva sin investigar, puede hacer que ya usted lo investiguen, porque pueden pensar que fue usted, en el caso que no haya sido usted. Pero si usted puede llamar a la ambulancia, usted lo hace y hacer lo que esté a su alcance. Lo importante es que nosotros siempre debemos mostrar el amor de Cristo con la persona cuando lo necesite, en como nosotros podamos. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, siempre hay algo que hacer. Si usted tiene amor, como usted dice que es hijo de Cristo, es hijo de Dios, entonces usted debe demostrarlo cuando usted ve que una persona necesita de usted. Hay personas en situaciones que tienen problemas. Hay una enfermedad ahora que quizás no es una enfermedad, el asunto del estrés, que el estrés es algo que perjudica a la persona. Si una persona está estresada, usted debe, de eso habló el hermano Arismendi también, que usted debe acudir a Cristo, depositar su confianza en Dios y orar a Él para que Él le ayude a salir de esa situación. Es un asunto difícil porque cuando usted tiene muchas cosas que hacer y usted está estresado, usted se siente incómodo. Es una enfermedad eso. Entonces, nosotros acudimos a Cristo, pero si es un amigo nuestro que tiene esa situación, nosotros debemos orar por esa persona para que el Señor le ayude a salir de esa situación. Y el Señor no puede todo, solo debemos nosotros confiar y orar que el Señor va a hacer su voluntad. Amén. Bien, vamos a terminar. Nosotros hemos hablado del amor fraternal y cómo demostrar el amor por cada uno de nuestros hermanos. Cuando un hermano tiene problemas, nosotros debemos ser parte de la situación, no del problema. Sentir nosotros que ese problema es nuestro, porque es de un hermano, de un familiar, un hermano en la fe. Y incluso los hermanos en la fe, usted lo ve más en ocasiones que los hermanos de sangre. Los hermanos carnal, en mi caso yo puedo dar ejemplo de eso. Voy para 2 meses que salí de mi país y no he visto a mis hermanos de sangre. A ustedes lo veo todos los domingos. Entonces, los hermanos en la fe uno lo ve más que en ocasiones que los hermanos de sangre. Entonces usted debe amar a sus hermanos en la fe tanto como a sus hermanos carnales. Y somos todos hijos de Dios. Como dice la Biblia, todos los que hacen la voluntad de Dios somos hijos de Dios, entonces somos hermanos y debemos sentir los unos por los otros. Los problemas de mi hermano son mi problema y yo debo
colaborar y hacer la voluntad de Dios, reflejar el amor de Cristo en ese problema del hermano. Y nada más no decirlo, sino hacerlo. Amén. Bien, si entendemos que el amor fraternal es evidencia que somos hijos de Dios, entonces nosotros debemos demostrar el amor de Dios, compartirlo con los demás. Como decía al principio, ese libro fue escrito para un problema que estaba pasando doctrinal. En este caso puede ser otro problema que estemos nosotros pasando. Puede ser una situación o algo, quizá falta de amor. Nosotros tenemos amor, eso sí, pero falta algo más. Siempre hay que seguir haciendo algo más. ¿Y qué debemos nosotros hacer para que se refleje el amor de Cristo en cada uno de nosotros? Bueno, yo soy el primero, yo debo demostrar más amor por mis hermanos. Yo veo a mi hermano que tiene un problema, bueno, yo debo ayudar en lo que sea a mi alcance para que ese hermano pueda Dios ayudarlo a solucionar ese problema. Y cada uno de nosotros así debe hacerlo. ¿Por qué? Porque somos hermanos y debemos reflejar el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Saludes a su hermano donde usted lo vea. Ahora, si usted no lo ve ya es otra cosa, pero si usted lo ve, salude a su hermano, salúdelo con aprecio y cariño. Por ejemplo, voy a poner el hermano yo de ejemplo. Discúlpeme, hermano, pero lo voy a usar a usted de ejemplo. El hermano yo siempre que me ve, aunque no hayamos visto, me saluda, me da un abrazo y eso se siente bien porque viene de un hermano. Yo me siento contento y agradecido con Dios de haberlo conocido, no lo conocía. Entonces, así mismo, cada uno de nosotros debe hacer eso con su hermano. Bueno, si usted no siente confianza de abrazarlo, eso también se entiende, bueno, usted lo saluda y Dios te bendiga y le dice a su hermano. La cuestión es que usted debe mantenerse agradecido con Dios porque Dios derrama amor por cada uno de nosotros y eso mismo estamos cada uno de nosotros llamados a hacerlo, a reflejar el amor de Cristo en donde quiera que estemos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y tu infinita misericordia. Gracias, buen Dios, por habernos permitido compartir tu palabra, Señor. Permite, Padre celestial, que tu palabra, Señor, nosotros podamos ponerlas en práctica para que así tu palabra no caiga en el vacío, Señor. Padre celestial, guíanos, Señor, y dirígenos. Bendice a la iglesia, Señor, y ayúdanos, Dios, a seguir cada día más hacia adelante haciendo tu voluntad. Gracias, Padre eterno, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestro hermano Nelson por el sermón de hoy, ¿verdad? Por el mensaje. Hermano, es importantísimo, ¿verdad? A veces creemos que podemos mostrar nuestro amor a través de un billete, ¿verdad? Hoy en día es más fácil quizás. Le puedo decir a alguien que lo quiero si le doy un billete, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, lo que pasa es que no tenemos billetes, pero ya no hay excusa. Si no tienes billetes, hermano, tienes que buscar qué puedes dar. Pero ese es el amor. Gracias a Dios por la vida del hermano Nelson, que el Señor siga usándolo, ¿verdad? Y preparándolo aquí en este tiempo que va a estar en de paz. Hermanos, y no hay ningún otro amor mayor que el de nuestro Padre Celestial para nosotros. Dios te bendiga esta mañana y queremos recordarte que Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Y todo el plan de salvación de Dios para tu vida no es un plan para hacerte daño, sino un plan para buscar tu bienestar. Así que busca al Señor. Si realmente amas al Señor, dice el Señor, su palabra nos muestra, dice, obedéceme. Así que si amémonos unos a otros y amemos a Dios. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por el sermón de hoy, por el mensaje, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros como deberíamos hacerlo, Padre. Tu palabra nos muestra y nos da instrucciones claras, Padre, de cómo se debe de ver, Señor, el amor, Padre. Cómo debe ser visible el amor dentro de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a amarnos de esta manera, Padre. Porque también dice tu palabra que así van a conocer, Señor, los de afuera, los que no te conocen. Así van a conocer que somos tus discípulos en el amor que nos tenemos unos con otros. Gracias, Padre. Perdona nuestras ofensas. Ayúdanos, Padre, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, gracias, hermano. Gracias por el mensaje. Vamos a pasar a los
a la ofrenda y a la comunión, hermanos, a la ofrenda y la comunión, a la Santa Cena y la ofrenda. El pueblo de Dios, a través de la historia bíblica, siempre ha existido dentro de un mundo que lo rodea, ¿verdad? Recuerda que cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les dijo, hey, pues los voy a llevar a una tierra, pero recuerdan, vivan su vida de esta manera y tienen que vivir así y hagan esto, hablar de prácticas, que hablar de hermano Nelson, de cosas que practican, cosas que hacían. O sea, Dios les dijo, van a ustedes siempre tener que vivir de esta manera, no pierdan su identidad, los voy a llevar a un mundo, pero recuerden, me pertenecen a mí, son míos, son mi pueblo, y no pierdan su identidad, porque fácilmente a través de aculturizarse, a través de adoptar los costumbres de los lugares donde van a ir, fácilmente pierden su identidad. Les decía Dios a su pueblo en la historia bíblica, y les dijo, tienen que vivir de esta manera. Y así el pueblo que los rodeaba, hermanos, podían identificar, esto es el pueblo de Dios, por la manera en que vivían. Ciertas cosas señalaban su identidad, que era el pueblo de Dios. Hoy en día ya no somos los israelitas, ahora somos mexicanos, ¿verdad? De toda clase de personas, pero aún, hermanos, dentro del pueblo de Dios existen cosas que nos deben de ayudar para no perder nuestra identidad, y esa es la ofrenda y la Santa Cena. La comunión y la ofrenda son cosas prácticas que la iglesia hace para no perder su identidad en el mundo en el cual ha sido llamado a impactar, a vivir. Así que vamos a pasar a la ofrenda primero. Le voy a pedir al hermano Joey, si puede pasar por favor. Hermano Joey, can you pass? Hermano César. Aquí están las ofrendas, vamos a levantar las ofrendas. En Jerusalén, hermanos, los cristianos estaban padeciendo persecución, y debido a la persecución que estaban enfrentando los cristianos en Jerusalén, estaban en pobreza extrema. Pasaron a llegar a pobreza extrema, y Pablo en 1 Corintios 16, mire algo interesante. ¿Por qué como iglesia? ¿Por qué ofrendamos y por qué participamos de la comunión? Mire, yo no sé si se han dado cuenta, hermano, pero la ofrenda, la Biblia dice, cada vez que se reúnan, el primer día de la semana, cuando se reúnan, aparten, tomen lo que han apartado. Así que la ofrenda es un mandato bíblico, al igual que la comunión. Cada vez que se congreguen el primer día de la semana y hagan esto, así que son cosas que nos ayudan a recordar nuestra identidad en Cristo. Y Pablo le dijo a la iglesia en Corintios que en Jerusalén los cristianos, por su persecución, estaban en pobreza extrema. Y les dijo, vamos a ayudarnos y vamos a enviar una colecta, una ofrenda allá para que se ayuden. Y eso fue el propósito de 1 Corintios 16, se los leo aquí. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es una ordenancia, las ofrendas es una ordenancia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo y según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así que, hermanos, Pablo les dice a los corintios aquí en Corintios 16 que junten esta ofrenda para los que están en Jerusalén, que están en necesidad. Estaban padeciendo mucha pobreza. Pablo les quería demostrar que había unidad entre la iglesia, entre los gentiles y entre los judíos. Recuerda que eran muy celosos los judíos, pero había una diferencia en la iglesia entre los judíos y gentiles. Y Pablo les decía, hey, hay una unidad en la iglesia. Miren, que puedan ver cuánto nos amamos en el Señor, que podemos suplir necesidades de nuestros hermanos gentiles. Así como les dije en Galacia, dice, hagan también ustedes. Y esa es la instrucción que daba Pablo tocante la ofrenda, hermanos. Así que Pablo les instruyó a los corintios que guardaran lo que en esa semana habían recibido. Era una manera que demostraban unidad entre los judíos y los gentiles. Era una manera para que el apóstol Pablo pudiera también cumplir ese llamado de ayudar a los pobres y los necesitados.
Así que entre muchas otras cosas, hermanos, la ofrenda es responsabilidad tuya como cristiano, pero también puedes contribuir y ayudar al ministerio y ser parte de la obra del Señor a través de la ofrenda. Vamos a orar. Mientras oramos, van a pasar los hermanos ahí a su lugar y pueden depositar su ofrenda. Y Padre bendito, en este tiempo te pedimos por estas ofrendas que van a ser recogidas, Señor. Padre Santo, te pedimos, Padre, que tú las multipliques, Señor. Sabemos que tenemos necesidad, Padre. Tenemos que cubrir nuestros gastos, Padre. Tenemos que alimentar a nuestras familias, Señor. Pero también, Señor, estamos conscientes que hay otra necesidad, Padre. Y esa es suplir nuestra necesidad aquí, Padre, en el templo, Padre. Conforme nos hayamos prosperado, Señor, que podamos dar, Señor, reconociendo que esa ofrenda, Señor, va a ser utilizada para seguir predicando el Evangelio, Señor, para seguir, Señor, haciendo iglesia, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Perdona nuestras ofensas y bendice la alegre, bendice la ofrenda en tu nombre. Oramos. Amén. Amén. Viviendo en el mundo rápido se nos puede olvidar que no somos ciudadanos de la tierra. Rápido llegamos a pensar que nuestra manera de existir tiene que ver y se consume aquí en la tierra. Pero hermanos, como cristianos hemos sido llamados a recordar que nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Somos pasajeros en la tierra. Pero muy fácilmente, hermanos, a través de la manera en que nosotros manejamos nuestro dinero, podemos nosotros llegar a equivocarnos y llegar a creer que somos personas que van a vivir por siempre en la tierra. Y recuerda que en el cielo no va a haber dinero, hermano, no va a haber billetes allá. Así que mira, la manera en que nosotros trabajamos o hacemos, somos mayordomos de nuestro dinero, tiene mucho que ver, hermano. En el cielo no va a existir el dinero. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, estamos siendo recordados que no vivimos en la tierra. Dios nos está proveyendo para poder seguir estando bien mientras estamos pasando aquí, pero le pertenece a Dios todo lo que tienes. Tú dale al Señor. Eso es algo que estamos haciendo al ofrendar. Estamos recordando nuestra identidad que está en el Señor. También la comunión. Dice la Biblia que cada primer día de la semana, cuando se juntaban los primeros cristianos, participaban de la comunión. ¿Qué relación hay o existe entre la comunión y el bautismo? Mira en Romanos 6 dice, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Así que hay una conexión entre la comunión y el bautismo. El bautismo es la primera vez cuando confesamos que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, hermanos, y Dios. Así que nosotros cuando somos bautizados recibimos salvación, recibimos vida eterna, vida nueva a través del acto del bautismo. Son lavados nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. El bautismo es importantísimo, pero una de las cosas que hacen los bautizados es participar de la comunión. Podemos participar porque ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo y podemos tener parte de su cuerpo, que es la copa que representa su sangre y el pan que representa su carne. Así que te voy a pedir también al hermano César y el hermano, si pueden pasar, los mismos hermanos, si pueden pasar, vamos a participar de la comunión. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que, hermanos,
también nos está recordando domingo tras domingo, mientras vengas a la iglesia a cantar, a recibir el mensaje, también mientras participas de la comunión, que representa mi sangre y mi carne que ha sido entregada por ustedes. Recuerden que ustedes pertenecen al reino de los cielos y son pasajeros. Recuerden que he morido para perdonar sus pecados y que un día van a ser llamados y serán llamados a cuenta. Es lo que el Señor nos dice, y mientras participamos hoy podemos recordar esto, hermanos, que hemos sido perdonados y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. La comunión y la ofrenda, cosas que la iglesia hacía, cosas que nos ayudan a recordar nuestra identidad, quién somos en Cristo. Oremos por el pan y la copa. Padre bendito, Señor, en este tiempo te pedimos por este pan, Señor, y esta copa, Señor, que Señor, simbolizan, Padre, tu carne y tu sangre, Padre. Y esto es, Padre, vida eterna, Señor. Es a través de tu muerte y tu sacrificio, Señor, que ahora podemos tener acceso al Padre, Señor. Podemos un día, Señor, morar por la eternidad en el reino celestial, Señor, y gracias a tu sacrificio, Dios. Este pan, Señor, y esta copa representan eso, Padre. Ayúdanos a vivir nuestras vidas en una manera que podemos decir, si yo muero, mañana puedo estar seguro que tendré salvación. Que vivamos de esta manera, Señor, mientras participamos del pan y la copa, que reflexionemos en nuestra manera de vivir, Señor. Estamos preparados para el encuentro contigo. Gracias, mi Padre. Bendice este acto, Señor, con tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar. Los que van a participar pueden ponerse de pie. Pueden participar de la carne y la copa. Pueden tomar asiento. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre, Padre, por amor, Señor, te mantuviste, Señor, obediente a tu Padre, Señor Jesús. Señor, y es a través de tu muerte que ahora tenemos vida, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir nuestras vidas, Padre, recordando, Señor, diariamente, Padre, lo que significa, Padre, vivir por una eternidad, Señor. Gracias, Dios Jesús. Ayúdanos, Padre, vivimos siempre como iglesia, Padre, que podamos proclamar tus verdades, Señor, a toda criatura, Señor. Ayúdanos a cumplir y andar en tus propósitos, míos. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a las personas que nos visitan hoy.